tal? ¿Cómo están? Hoy es un día increíble para seguir ahondando en la metodología de la investigación. Mi nombre es Marcela Morales, soy licenciada en Administración Educativa y obviamente, como cada episodio, vamos a aprender un poco más al respecto de la investigación y algunas otras ciencias sociales. Bueno, las ciencias sociales en general. Este día vamos a hablar del marco teórico. Todo lo que tiene que ver con el marco teórico. No voy a profundizar tantísimo porque me llevaría todo un año aquí explicando. Pero sí vamos a hablar de las cosas fundamentales y primordiales. Primero, el marco teórico. ¿Para qué nos va a servir tener un marco teórico? Para que nosotros le encontremos la importancia o cachemos la importancia del marco teórico dentro de un estudio y no lo hagamos como tengo que hacer el marco teórico porque lo lleva a la investigación y para que me califiquen, sino pues si alguien que esté viendo estos videos realmente se interesa mucho en investigar un tema y dedicarse de lleno a eso en los institutos de la UNAM o en cualquier institución o simplemente por el gusto de querer conocer y saber, estas son las funciones para los que nos sirve el marco teórico. Nos ayuda a prevenir errores que han cometido en otros estudios. Algunos otros estudios cometen errores como de que la hipótesis no se cumplió. Eso no sería un error, pero sí sería una aportación importante de saber desde qué perspectiva no funcionó para que nosotros podamos retomar. Podemos retomar desde donde se quedó ese estudio o podemos simplemente decir, bueno, que por ahí no les funcionó, no encontraron, no hay hallazgos suficientes, entonces nos vamos hacia otro camino, ¿no? Pero para eso nos va a ayudar. También nos ayuda, las funciones son que orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Eso quiere decir que si nosotros tenemos este marco teórico, efectivamente nos va a indicar, si ya como ya dijimos, el planteamiento del programa nos va a llevar de la mano, el marco teórico va a fundamentar y sustentar todo el estudio y entonces vamos a avanzar de manera progresiva, pero con sustento. Entonces va a tener mucho mayor cuerpo el estudio. Otra de las funciones, amplía el horizonte del estudio. Eso nos queda muy claro porque pues simplemente nos vamos a llevar en la elaboración del marco teórico algo considerable de tiempo. Aproximadamente, si trabajamos diario en la investigación, nos va a llevar, no sé, un mes, hay gente que le llevan 2, 3 meses, es decir, nos tenemos que sistematizar, como les dije en el primer video, con un cronograma de actividades, pero sí nos amplía el horizonte, nos ayuda a que podamos saber hasta qué alcances podemos encontrar o delimitar nuestro tema, así que es importante. Nos conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones de referencia. Entonces, cuando nosotros tenemos tanta lectura, tanta teoría, enfoques teóricos que están detrás de toda esta investigación y que se están sustentando, vamos a generar no perfectamente, pero mejor dicho, fácilmente una hipótesis con mucha claridad y podemos después ponerla a someterlas a pruebas, pero por lo mientras ya nos va a ayudar a clarificar la hipótesis o las hipótesis. Nos inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Cuando nosotros tenemos un marco teórico bien claro, vamos a darnos cuenta que en algún momento vamos a decir, oye, nada más por leer, el simple hecho de leer un marco teórico de cualquier tema de investigación en alguna universidad, sacan una tesis de la UNAM, por ejemplo, del Politécnico, empiezan a leer y dicen, no lo había pensado, desde esta perspectiva está interesantísimo. Entonces, tal vez eso nos lleva a inspirarnos en qué podríamos aportar desde nuestras áreas. Entonces, siempre encontré una tesis una vez que trataba justamente de los centros de reclusión que les estaba comentando y en esa tesis hablaban desde la perspectiva de las tecnologías de la información y era una maestría en el Politécnico. Entonces yo dije, esa parte de las ciencias duras también fortalecen mucho la parte de las ciencias sociales que a nosotros nos hace falta, ¿no? O sea, se complementan de cierta forma, así que a eso se refiere con que inspira nuevas líneas.
Y por último, pues provee de un marco de referencia, es decir, que nos ayuda a contextualizar, a explicar el problema de la mejor forma, nos ayuda a darle cobijo al problema. Nosotros tenemos este problema y nosotros vamos a irlo alimentando de toda esta teoría para poder sustentarlo. Es como una plática con el autor, así que nosotros vamos ahí desmenuzando la teoría y nos hace esa referencia que necesitamos. Entonces, quiero que chequemos por aquí las etapas del marco teórico. Nos vamos a revisar primero la literatura, o sea, qué es lo que llegamos a hacer en las etapas. Revisamos la literatura, o sea, todos los antecedentes que tiene esta investigación. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Nosotros vemos de la delincuencia, ¿qué se ha investigado? ¿Qué se ha investigado de la tasa de desempleo? ¿Qué se ha investigado acerca de la eficiencia terminal en educación? ¿Qué se ha investigado? Todo lo que se ha investigado aquí en México o en otros países latinos o en todo el mundo, si ese es nuestro interés, vamos a investigarlo. Posteriormente vamos a hacer una adopción de una teoría o un desarrollo de una perspectiva teórica. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos, por ejemplo, algún teórico que tiene una perspectiva un poco más cognitiva? O nos enfocamos en una teoría un poco más constructivista, o nos enfocamos en una teoría más conductista. Esa es una postura que nosotros tenemos que definir. Nosotros vamos a decir, bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva conductual, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tendremos que adoptar toda nuestra teoría. Entonces, en eso vamos a hacer, revisamos la literatura y posteriormente adoptamos la teoría, no la que mejor le quepa, sino la que necesita en ese momento esta perspectiva, o mejor dicho, este planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa búsqueda de información? Tenemos tres diferentes fuentes. Las fuentes primarias, que son las fuentes directas, es decir, que estas constituyen el objeto de investigación. Esto nos va a proporcionar información de primera mano. Son los que si mi objetivo es describir las funciones de la educación en el nivel preescolar, entonces nuestras fuentes primarias, que deben ser que son las directas, me van a ayudar a resolver ese primer objetivo, ¿no? Bueno, a ver cuáles serían, no, pues voy a buscar el programa de educación preescolar, entonces esa sería una fuente directa. Voy a buscar desde la Secretaría, todas las cosas que la Secretaría de Educación Pública emite, porque son documentos oficiales. Esos son fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Son las que emergen de estas, son listados de las fuentes primarias. Las fuentes secundarias, un ejemplo, podrían ser algunas compilaciones, algunas algunas cosas que se publiquen de cierta área del conocimiento, es decir, por ejemplo, artículos de la revista, de la COMIE, ¿no? En el caso de educación, algunas cosas que ya hay algunos textos o algunos autores que ellos mismos nos remiten, este texto nos remite a otro texto y a otro. Esas serían fuentes secundarias que también fundamentan el objetivo de investigación, pero que sin ellas pues tampoco se acaba el mundo, ¿no? Las fuentes primarias son las más importantes. Las fuentes terciarias, por último, pues podrían ser los títulos de alguna revista, las páginas web, conferencias, algunos programas de televisión, que pues obviamente ya nada más son como de opinión, ya son cosas que la gente opina del tema, que pueden servir porque también incluyen perspectivas, pero que ya no son como de primera mano, ¿no? No que no sean importantes ni que sean menos significativas, solamente la diferencia es que nada más van a complementar toda la información o le van a dar ese toque que de repente hace falta, pero no va a ser, no son súper necesarias, pero sí son importantes que las adjuntemos si es que son relevantes para poder englobar todo el objeto de investigación. Y bueno, para finalizar, pues les explico, déjenme borrar esto, un segundo.
Para poder avanzar en para poder avanzar en la sistematización de la información que vamos recopilando, porque es importante que en la elaboración del marco teórico vamos a tener muchísimos textos, muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo propongo que hagamos una matriz de datos, que es un ejemplo muy concreto, donde cada texto que encontremos vamos a poner el título, vamos a poner el autor de donde lo conseguimos, vamos a poner el año o la fecha muy concreta, vamos a colocar una síntesis, vamos a colocar una reflexión propia y obviamente una ubicación. La ubicación que tendrá que ser el www. O el libro tal, es decir, la referencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta matriz para cada texto, es decir, podemos tener aquí, no sé, n cantidad hacia abajo, no sé, 20, 30, no sé cuántos podamos encontrar de nuestro mismo tema. Lo vamos a sistematizar así, por orden cronológico, o sea, como lo vayamos encontrando. Aquí está el título, el autor, o sea, si son varios autores, pues ponemos los dos nombres de los autores. Colocamos el año, todo esto lo vamos a poder hacer en Excel. Es muy fácil, es una herramienta muy útil. Cuando nosotros ya tenemos tanta información, simplemente colocamos si está, por ejemplo, en una página web, colocamos igual el www para que podamos encontrarlo y podamos saber en qué carpeta lo colocamos en nuestra computadora. Cuando nosotros empezamos a ser más organizados, nuestro marco teórico pues funciona mejor para cuando queramos consultar este texto. Si nosotros colocamos la síntesis aquí de lo que trata este libro que encontré, entonces nosotros ya no tenemos que volver a leer el libro. Pasa en muchos casos, ¿no? Nada más nos remitimos a la síntesis en nuestra matriz y sí es cierto, usted trata de esto. Entonces volvemos a encontrarlo y creemos, ahí voy a encontrar la información que necesito para tal capítulo, ¿no? Ejemplo. Y pues es importante que elaboremos fichas bibliográficas de las fuentes de información, ya saben, fichas tan simples, no en la ficha, el formato ficha bibliográfica, me refiero a una ficha donde escribamos justamente esta síntesis en prosa, donde hagamos un tipo resumen, algún documento que nos sea funcional para poder remitir a él en cuanto sea prudente, y eso luego nos sirve incluso para la redacción del capítulo 1, 2, 3, 4, o las conclusiones, etc. Entonces, siempre es importante que empecemos a organizar nuestras carpetas en la computadora y que todo eso sea para que funcione mejor nuestro texto. Entonces, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido muy útil. Espero que funcione, que si tienen por aquí preguntas, comentarios, aclaraciones, dudas, lo coloquen abajo en la caja de descripción la caja de comentarios, y que pues no olviden suscribirse, compartir este video, darle like y pues echarnos la mano. Ya saben que este canal es para ustedes, que estamos para servirles, y que pues cualquier cosa, por acá les dejo mis redes sociales, mis datos, para que me contacten con mayor precisión, nos ponemos de acuerdo y seguimos aprendiendo juntos. Eso sería todo por mi parte y pues nos vemos en un siguiente video.